En estos días hemos estado en permanente comunicación, en diálogos directos con varias organizaciones sociales, organizaciones políticas, con trabajadores, con colectivos de derechos humanos, con IAS Unidos y también con colectivos ecologistas. Creemos que es importante en estos tiempos de crisis económica, de inseguridad, generar espacios de debate alrededor de la consulta popular. Lastimosamente existen 4 de cada 10 jóvenes en el desempleo, o cerca de 6 millones de ecuatorianos viviendo con $3, o cerca de 2 millones de ecuatorianos viviendo con $1 diario. Esta situación es una situación muy lamentable. Pero por otro lado también, ¿cómo es que se les perdona cerca de 4.200 millones de dólares? Se les perdona a las grandes empresas transnacionales, a los grandes empresarios de este país a través de la ley de eficiencia económica. Y mientras al pueblo llano, al pueblo sencillo, se les impone un impuesto del 12 al 15%. Por todas estas razones, nosotros invitamos a los distintos colectivos, a las distintas organizaciones sociales, al movimiento indígena, a los distintos actores políticos a conformar un frente, voluntades para debatir sobre las 11 preguntas de la consulta popular. Pero por otro lado también juntos podamos debatir una propuesta económica para el país, juntos podamos debatir alternativas, salidas a la crisis económica, juntos podamos debatir alternativas económicas que pensemos en el bienestar y en el desarrollo de los niños, de los jóvenes, de las mujeres y hombres de este país. Y finalmente decirles que por nuestro lado nos preguntamos, ¿la consulta popular será que resuelve el desempleo? ¿Será que la consulta popular reduce el tema del narcotráfico? ¿Será que la consulta popular resuelve la crisis económica del país? ¿Será que la consulta popular resuelve la pobreza de los ecuatorianos? Así es que desde ese contexto nosotros invitamos nuevamente a conformar este acuerdo, estas voluntades para realizar la consulta popular por el no. La actual crisis económica, política, social con el gobierno de Daniel Noboa se ha agudizado. El desempleo crece. Mientras Noboa dice que se han creado 50.000 nuevos empleos, los datos reales es que se han perdido 100.000 empleos los 2 últimos meses. La inseguridad continúa. En Guayaquil y otras provincias de nuestro país, las extorsiones y los robos continúan. La cereza del pastel en la consulta popular tiene que ver fundamentalmente con 2 aspectos. El uno, los laudos arbitrales y el arbitraje internacional que ya al Ecuador le ha costado aproximadamente 2.600 millones de dólares y de acuerdo a proyecciones establecidas con el famoso arbitraje internacional podríamos perder entre 20.000 y 50.000 millones de dólares. Y el segundo elemento, el famoso trabajo por horas o los contratos a plazo fijo, que nada más ni nada menos significa precarizar las condiciones de trabajo de los trabajadores. Por ello llamamos en este frente que se constituye el día de hoy a votar no en la consulta popular, a decirle no al trabajo por horas, a decirle no a la precarización laboral, a defender los derechos de los pueblos y a defender la soberanía nacional. Presidente Noboa, usted se caracteriza por mentirle al pueblo permanentemente y por ello le diremos no en la consulta popular. Ratificar y pedir al pueblo ecuatoriano que no nos dejemos una vez más engañar por este gobierno. Ya nos ha mentido, terminó incrementando el IVA al 15% y tengan por seguro que después de las elecciones subirá al 15%. Ese es un golpe al bolsillo del pueblo ecuatoriano y ahora se pretende llevar adelante una consulta popular inútil, impertinente. El país necesita recursos económicos y al presidente se le viene esta idea de gastar 60 millones de dólares que va a ir al tarro de la basura, porque lo que está planteando todo puede viabilizarse a través de la Asamblea Nacional con reformas al Código Orgánico Integral Penal, con reformas quizás al Código Orgánico, al Código de Trabajo y también en relación a la
al apoyo que tiene que dar las Fuerzas Armadas a la policía ya está en la Ley de Seguridad Ciudadana, de manera que por eso ratificamos que es una consulta totalmente tramposa y que no va a resolver los grandes problemas de crisis social, económica y de seguridad. Una prueba de ello es que ahora está la proforma presupuestaria en la Asamblea y resulta que disminuye para la educación, disminuye para la salud y también disminuye para la seguridad. Ahí está demostrando cómo es que no tiene coherencia este presidente. Así que muchísimas gracias e invitamos a toda la ciudadanía a trabajar en unidad para enfrentar esta consulta popular por el no. Muchas gracias. Ratificamos el hecho de que es una consulta innecesaria, inoficiosa y que no va a resolver los problemas y necesidades del pueblo ecuatoriano como salud, educación y empleo. Y decimos esto porque obviamente las 6 preguntas de consulta popular únicamente lo que se requiere es reformas al Código Integral Penal, que ya lo estaba tratando la Asamblea y que está suspendida ese tratamiento, obviamente porque el presidente les dijo que eso quitaría fuerza a la consulta popular. Segundo o tercero, en el fondo, el gobierno lo que busca es romper el candado constitucional del artículo 327 de la Constitución. Ahí se prohíbe el trabajo por horas, la precarización, la intermediación y la tercerización laboral. Eso es en el fondo lo que quiere el gobierno, para volver a implementar el contrato por horas y el contrato a plazo fijo. Contratos que no han resuelto la generación de empleo porque ya estuvieron vigentes en nuestro país. Y el segundo aspecto, obviamente, es tener un respaldo que significaría el paso de la reelección del presidente Noboa. Entonces, a un gobierno que miente y que no ha cumplido en resolver las necesidades del pueblo ecuatoriano, hay que decirle este 21 de abril no en la consulta popular. Por eso hacemos un llamado a todas las organizaciones, al pueblo ecuatoriano, a discutir, a debatir y a construir una verdadera alternativa, pero a decirle no a la precarización, no a la explotación laboral, no a la legalización de una mano de obra barata y una esclavitud moderna en nuestro país. Así que ese llamado a que se unan, a que se sumen voluntades, organizaciones y ciudadanos a este gran frente nacional por el no en la consulta popular. Muchas gracias. Efectivamente, la Unión Nacional de Educadores también fue registrada ante el Consejo Nacional Electoral para participar en la consulta popular. No es la primera vez. Lo hicimos también en la consulta del Yasuní y en las otras que han enfrentado los pueblos del Ecuador. Desde la Unión Nacional de Educadores y las organizaciones que estamos aquí presentes, señalamos que estamos por la seguridad, por la soberanía y por el empleo digno. Esa es nuestra postura frente a la consulta popular. Todo lo que dice la ministra del Trabajo y los diferentes representantes del gobierno no están en los anexos. Es pura demagogia para buscar confundir a los ecuatorianos, captar su voto y pagar una campaña anticipada del primer mandatario. Según el Observatorio del Trabajo de la Universidad Central, más del 70% de ecuatorianos trabajan en condiciones de precariedad. ¿Qué significa? O no tienen seguridad social, o no trabajan las 40 horas, o no cuentan con el salario básico. Si esa realidad está sin la consulta, con la consulta se va aún a profundizar la precariedad laboral. Como maestros y maestras, estamos por la seguridad, el trabajo digno y la soberanía de nuestro país, y desde el día de hoy somos parte de este frente junto a los partidos políticos y las organizaciones sociales que nos han invitado. Y finalmente decirles que también invitamos a generar procesos de unidad de las organizaciones sociales, de las organizaciones de los derechos humanos, de los colectivos ecologistas, de las organizaciones políticas, para que podamos unir estas voluntades para la campaña de la consulta popular por el no.